En junio de 2025, los periodistas independientes Marketa Bakova y David Bale grabaron un documental en Tanzania. El documental sacó a la luz una serie de testimonios de niños locales menores de edad y de sus familias. Sus hallazgos se referían a hechos ocurridos durante una supuesta misión humanitaria de 3 años llevada a cabo en su comunidad por el activista checo Jakub Jal. El trabajo de los periodistas llevó estos graves testimonios al ámbito público. Varios meses después, los periodistas fueron contactados por una abogada tanzana. Tras ver el documental, asumió el caso de una joven llamada Violet. Por su invitación, los periodistas regresaron a Tanzania en octubre de 2025 para documentar el progreso del caso de Violet. Todos los hallazgos relativos a los pasos legales adoptados y a los cambios en la vida de Violet se publicaron en otro documental, Justicia para los niños africanos. Aproximadamente en el mismo periodo, ambos periodistas recibieron una invitación para reunirse con el pastor Mark Burns durante su visita a Roma. El pastor lleva mucho tiempo mostrando un interés personal en el caso y sigue de cerca cómo determinados medios de comunicación de la República Checa han continuado informando al respecto. Juntos, analizaron la situación actual en Tanzania y el caso más amplio que rodea a Jakub Jal, sobre el cual testigos y supervivientes de Tanzania han testificado, incluida Violet. El pastor Burns comentó el caso con las siguientes palabras. La comunidad internacional no debe permitir situaciones como estas. El mundo debería estar mirando a Jakub por las atrocidades que ha cometido contra niños. Todas sus operaciones financieras deben ser bloqueadas y todas sus cuentas bancarias cerradas. La República Checa debería congelar todos sus activos, privándolo de la posibilidad de desplazarse, comprar alimentos o darse a la fuga. En cambio, según sus datos preliminares, resulta que la República Checa lo está protegiendo. En realidad, la Interpol debería emitir una orden internacional para su arresto. Ahora mismo debería emitirse una orden internacional para su arresto, y todos deberían estar buscándolo. Estoy sinceramente agradecido por el trabajo que ya han realizado para ayudar a identificar a esta persona tan malvada, para que todo el mundo vea quién es y qué daño ha causado a los niños. Deberíamos verlos simplemente como niños, no como niños negros, no como niños africanos, simplemente niños. Pero lamentablemente, en nuestra sociedad actual, ocurre lo mismo que sucedió en 1994 en Ruanda, cuando los Hutus y los Tutsis se masacraban entre sí y nosotros, en Occidente, nos negamos a llamar a aquello genocidio porque eran africanos. Si esto hubiera ocurrido en Europa, se habría llamado genocidio y se habrían escuchado discursos como «nunca más», como los que tuvieron lugar tras la Alemania nazi. Pero en cambio, como eran africanos, Bill Clinton no lo llamó genocidio, ni tampoco el gobierno de los Estados Unidos, porque en el momento en que se menciona la palabra genocidio, la ONU está obligada a intervenir en los acontecimientos de esos países. Y eso, al parecer, no era una prioridad para ellos en aquel momento. Y ahora vemos cómo lo mismo está ocurriendo en Tanzania con estos niños. Son niños africanos, y nadie, absolutamente nadie, da la voz de alarma. Pero ustedes sí están dando la voz de alarma, y por eso estamos teniendo esta entrevista hoy. Considero que en el próximo documental o en el próximo mensaje que se publique, se debe poner a Jakub sobre aviso inmediatamente. Jakub debe entender que no lo dejaremos en paz. Vamos a seguir persiguiendo a Jakub. Vamos a seguir hasta llegar al fondo. Me aseguraré de que todos en los Estados Unidos de América sepan lo que Jakub ha hecho y lo que la República Checa está permitiendo que ocurra bajo su gobierno. No sé si lo saben o no, pero la relación entre Estados Unidos y la República Checa es bastante sólida. Son uno de nuestros aliados. Así que créeme cuando te digo, Jakub, tus días están contados. Créeme, no vamos a parar hasta que estés en la cárcel. En su opinión, ¿cómo puede evaluarse esto desde un punto de vista espiritual y moral, cuando en el mundo ocurren cosas tan crueles? El hecho de que esto ocurra en distintos países del mundo simplemente demuestra toda la inmoralidad de este mundo. La realidad es que esto debería convertirse en una señal de alarma
y en un llamado a la acción inmediata en todo el planeta. Y no solo por lo que está sucediendo en Tanzania con estos niños, sino que también vemos lo que está ocurriendo en Nigeria, donde cristianos están siendo masacrados y asesinados, y muy pocas personas siquiera hablan de ello. De nuevo, creo sinceramente que esto ocurre porque son africanos. También hemos visto lo que ha sucedido en Israel y en la Franja de Gaza. El mal no debería estar ocurriendo. La gente está dando la voz de alarma por Israel, pero no la está dando por Gaza. Porque aquí se trata de las vidas de personas inocentes, independientemente de quién esté matando. Debemos denunciar estos crímenes desde todas las tribunas, independientemente del color de piel de las personas, de su afiliación religiosa o de su estatus en el mundo. Una vida es una vida. Pero el hecho es que elegimos a qué batallas, como nación y como mundo, vamos a prestar atención, ¿verdad? Por eso, el hecho de que estos niños en Tanzania hayan sido en gran medida ignorados y que ahora la República Checa esté escondiendo a este tipo, Jakub, simplemente demuestra la inmoralidad de nuestro mundo y explica por qué estamos donde estamos. Necesitamos más personas como ustedes. Cada uno debe asumir esta misión, tomar la espada y la cruz y decir, estoy dispuesto a luchar por todos y cada uno, independientemente de su estatus en la vida, del color de su piel, de su religión, de su situación económica o de su educación. Lucharé por ellos. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Absolutamente. Gracias por esas palabras. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo deberían reaccionar y actuar los países si de verdad se guían por el principio de que los intereses de los niños están por encima de todo? Si esto realmente les importara, es decir, si los países tomaran decisiones basadas en el interés superior de los niños, habrían bloqueado los bienes de Jakub, ¿verdad? La Interpol habría emitido una orden internacional para su arresto. El Mossad estaría buscándolo. Todos, incluso la CIA, lo estarían buscando. No tendría dónde esconderse. Lo considerarían un terrorista. Y los recursos que se usan para perseguir terroristas por todo el mundo deberían emplearse para perseguir a Jakub. Para cuando yo termine esta entrevista, esto puede volverse realidad. Jakub, quiero que lo sepas, porque nos tomamos esto muy en serio. Y el hecho de que detrás de esto haya mucho dinero y que incluso estén atacándolos a ustedes, están atacando al presidente Trump. Las mismas personas que atacan al presidente Trump atacan a Alatra. Las mismas personas que atacan al presidente Trump protegen a Jakub. Por eso tenemos que cambiar esta situación, y por eso debemos poner fin a todo esto. Pero la realidad es que un país debería reaccionar de la siguiente manera. Los activos de Jakub deben ser congelados. Y si los activos de Jakub no son congelados, impondremos aranceles a los productos de la República Checa, que se supone que es uno de nuestros socios, hasta que encuentren a Jakub y se aseguren de que rinda cuentas por sus crímenes, especialmente si estamos hablando de trata de niños. Sé que usted trabaja para proteger los derechos humanos y la libertad. Y en esta situación en la que la voz de los niños a menudo no es escuchada, ¿qué tan importante es que los diplomáticos espirituales y los defensores de los derechos humanos apoyen firmemente los derechos y la libertad de los niños, incluso cuando es difícil? Jesús ya nos dio el ejemplo cuando dijo, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Traédmelos. Dijo, dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis, traédmelos. La Biblia también dice que Dios nos conocía antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Así que ya tenemos una relación con Dios. Dios llama a los niños bendiciones. Y si Dios llama bendición a los niños, entonces son una bendición. Somos bendecidos cuando los niños llegan a este mundo. Por lo tanto, debemos tratarlos como las bendiciones de Dios que son, no como algo insignificante, sino como las bendiciones que verdaderamente son. De nuevo, esto vuelve a lo que usted dijo antes. Todo se reduce a de quién es ese niño. Ni siquiera es solo una cuestión del color de la piel, porque hay personas blancas pobres en todo el mundo que son tratadas como ciudadanos de segunda clase porque no están educadas. No provienen de familias ricas, no vienen de escuelas de élite. Pueden vivir en las regiones de los Apalaches en los Estados Unidos de América, donde en algunos casos ni siquiera tienen agua corriente, y son tratados como si no fueran nadie. El sistema de justicia también los trata de manera diferente a los demás. Así que no se trata solo del color de la piel. Todo se reduce a la contraposición entre quienes tienen y quienes no tienen. Y los que no tienen son tratados de esa manera independientemente del color de su piel. La pobreza no tiene color. A la pobreza no le importa de qué raza seas.
A la pobreza no le importa de dónde vengas. Si tu familia vive en la pobreza, te tratarán como a una persona de segunda clase. Eso está mal. Ese es el propósito de los diplomáticos espirituales, porque no vemos políticas. Vemos problemas que necesitan ser resueltos. No nos centramos en tratados. Cruzamos las líneas de los tratados para ir a servir a los más desfavorecidos. Y creo que esto será la nueva fuerza política. Va a crecer más allá de ambos partidos en Estados Unidos, porque pienso que la gente está cansada de ser de izquierda o de derecha. Necesitan estar del lado del derecho humano. Ya lo he dicho antes, y creo que hay muchas más personas que piensan así. El hecho de que Jacob no haya sido arrestado simplemente demuestra la inmoralidad de nuestro mundo. El Dr. King dijo esto antes, y yo también lo digo. No son los gritos de mis enemigos los que me hieren, sino el silencio de mis amigos. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Tanzania. Tenemos que alzar la voz por estos niños. La última pregunta. ¿Qué mensaje de esperanza le daría a los niños que han sufrido un trato tan injusto? Encuentren alegría, paz y consuelo sabiendo que Dios ha levantado organizaciones como Alatra, que no van a quedarse en silencio. Ustedes son firmes, son tenaces. Derribarán cualquier muro que se levante en su camino. Atravesarán cualquier puerta, incluso si los entierran. Saldrán de esa tumba, se levantarán y continuarán luchando contra la injusticia en todo el mundo. Deben encontrar alegría en saber que existen grupos como Alatra que se enfrentarán a cualquier gigante. Y con la fuerza de Dios detrás de ellos, solo necesitan una piedra lisa. Dios le dio a David más de lo que necesitaba, pero solo necesitó una para derribar a Goliat. Que los niños que quizá estén viendo este video sepan que hay personas a las que sí les importan, personas que lucharán, personas de las que los medios pueden hablar mal, pero eso no las detendrá. No se esconderán bajo una piedra. Tomarán un micrófono y hablarán más alto, gritarán más fuerte, perseguirán a cada demonio que salga de las puertas del infierno. Y mientras existan personas como los voluntarios de Alatra, estos niños seguirán teniendo esperanza en la paz, porque hay quienes se preocupan por ellos. Esa fue una de las primeras preguntas que me hicieron cuando di mi primera entrevista para Alatra, y supe quiénes eran ustedes. Su entrevista se difundió por todo el mundo. Más que en CNN, Fox News o MSNBC. Pues bien, una de las preguntas que me hizo Valeria fue, si pudiera cambiar una sola cosa en el mundo, ¿cuál sería? Y respondí, si pudiera cambiar una sola cosa, cada persona tendría su propio defensor. Cada persona en el mundo debería tener un defensor. Alguien como Alatra, que luche por ella. Esa joven de Tanzania, de quien me han dicho que ahora está mejor, es gracias a ustedes y a quienes la apoyaron. Ahora estudia peluquería y planea abrir su propio negocio, gracias a ustedes. Ella no se quitó la vida, no se rindió, porque tuvo un defensor llamado Alatra y otros voluntarios que lucharon por ella. Así que, si cada persona, desde la más grande hasta la más pequeña, tuviera un defensor que se levantara por ella, se acabaría con la falta de vivienda de la noche a la mañana. Se acabarían las injusticias de la noche a la mañana. Se acabaría el hambre de la noche a la mañana, porque todos tendrían a alguien que realmente estuviera luchando por ellos. Pero el enemigo sabe que basta con aislar a las personas, especialmente en las zonas rurales de distintos países, para silenciar su voz. Así que este es mi mensaje de esperanza para cada niño que nos está viendo. Sepan que hay personas a las que ustedes les importan, y no nos detendremos hasta que sean libres. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Es muy hermoso escuchar sus palabras. Y además, estoy recordando la entrevista con esta niña, Violet. Le pregunté cómo se siente ahora. Y ella dijo que agradece a Dios incluso por esas cosas horribles porque, gracias a ellas, encontró a personas que realmente se preocupan por ella. ¡Wow! ¡Genial! Fue muy conmovedor de escuchar. Por supuesto, deseo que todos los niños del mundo estén protegidos y a salvo. Sí. Así que muchísimas gracias por su apoyo, por su trabajo. Lo aprecio muchísimo. Y admiro su esfuerzo por hacer el bien. Muchas gracias. Lo mejor aún está por venir. No vamos a parar hasta que sean libres.